Acababa de aterrizar en Oregón después de un viaje de negocios de 3 días en Denver, exhausta, pero orgullosa. Había triunfado en la presentación a un cliente, firmado nuestro mayor contrato del trimestre y esperaba con genuina ilusión algo poco común, un fin de semana familiar tranquilo. La fiesta anual de la familia Collins era esta noche. Y aunque las cosas habían estado tensas últimamente, todavía creía en la idea de la familia. Incluso traje vino. Pero cuando llegué a mi casa, la casa de mi abuela, la que heredé legalmente y restauré con mis propias manos, mi llave no encajaba. Confundida, lo intenté de nuevo. Entonces lo vi. Un cerrojo completamente nuevo. Llamé a mi mamá. No hubo respuesta. A mi hermano. Nada. Entonces, un mensaje iluminó la pantalla de mi teléfono. Cerraduras cambiadas. No tienes casa. Lo miré fijamente por un momento, y luego sonreí lentamente. No tenía ni idea de lo que yo tenía. Y acababan de cometer un error muy grande. Crecí creyendo que la familia era sagrada. No perfecta, nunca perfecta, pero algo por lo que valía la pena luchar. Mi abuela, Eleanor Collins, era el ancla de esa creencia. Vivía en una casa de tejas de cedro junto al río Riverview, llena de suelos que crujían, frascos de vidrio con flores silvestres y el aroma a jabón de limón. Fue donde aprendí a trenzarme el pelo, donde lloré por desamores de la secundaria y donde ella me susurraba historias sobre la resiliencia transmitidas a través de generaciones de mujeres Collins. Ella me dejó esa casa a mí. No a mi madre, no a mi hermano Derek, sino a mí. El testamento era claro. No había ambigüedades legales, ni reclamaciones en disputa. Incluso había escrito una carta explicando por qué. A ver y ve el alma de este lugar. Ella entiende lo que contiene. En ese momento, pensé que la tensión pasaría. Creí que mi madre, Linda, aceptaría mi herencia, aunque fuera a regañadientes. Ofrecí hacer concesiones. Siempre eres bienvenida, le dije. Esta casa sigue siendo el hogar de todos nosotros. Pero ella nunca lo vio de esa manera. En lugar de aceptar mi custodia, lo trató como una traición. Cada una de mis renovaciones, cada capa de pintura, cada ventana reparada era vista como un insulto personal. A tu abuela le gustaba ese papel pintado, espetaba, con los dedos rozando el yeso fresco. Derek permanecía en silencio, lo que de alguna manera lo empeoraba. Aún así, aguanté. Pagué los impuestos. Refinancié el préstamo de mi coche para cubrir las reparaciones de fontanería. Organicé el Día de Acción de Gracias, incluso cuando criticaron el menú. Realmente intenté mantener la paz. Pero la paz nunca fue el objetivo. No lo vi entonces, pero en retrospectiva, las señales estaban ahí, susurros durante las cenas familiares, miradas intercambiadas entre mi madre y Derek cuando mencionaba planes a largo plazo para la casa, la repentina curiosidad por la escritura de propiedad. El comentario despreocupado que mi madre hizo una noche, esta casa siempre ha pertenecido a la familia, no solo a una persona. No lo dijo como una reflexión sobre el legado. Lo dijo como una advertencia. La ironía es que nunca quise la casa por su valor. La quería porque era un recuerdo vivo de la única persona de mi familia que realmente me vio. Pero yo era la única que se sentía así. Para el resto de ellos, era historia inmobiliaria con una etiqueta de precio. Cuando volé a Denver por trabajo, no lo pensé 2 veces al cerrar la puerta con llave detrás de mí. No tenía ninguna razón para creer que no volvería a un hogar. Pero ahora sé que no solo estaban esperando a que me fuera. Estaban esperando el momento perfecto para quitarme todo. La fiesta familiar había sido una tradición desde que tengo memoria. Cada primavera, nos reuníamos tíos, primos, parientes políticos, incluso vecinos que se sentían más como familia que algunos parientes de sangre. Siempre era ruidoso, caótico y extrañamente reconfortante. Este año, se celebraba en casa del tío Ray, a las afueras de Riverview. No había visto a la mayoría de ellos en meses, y después del éxito de mi viaje a Denver, en realidad tenía ganas de reconectar. Incluso recogí el pastel de limón favorito de mi abuela de la panadería que a ella tanto le gustaba. Mi plan era simple, pasar por mi casa, ducharme, cambiarme, tal vez coger el álbum de fotos que había prometido llevar, y luego ir a la fiesta. Todavía llevaba una chaqueta y tacones bajos,
completamente vestida de más para una reunión en el patio trasero, pero no me importaba. Me sentía ligera, triunfante, hasta que mi llave no funcionó. Al principio, pensé que era el frío, la cerradura a veces se atascaba cuando cambiaba el tiempo. Moví la llave, probé mi copia, incluso me agaché para comprobar si había algún daño, pero algo no iba bien. Entonces noté los números en la cerradura. No solo reemplazada, sino mejorada. Un nuevo cerrojo inteligente, uno que definitivamente yo no había instalado. Se me encogió el estómago. Saqué mi teléfono y llamé a mamá. Directamente al buzón de voz. Luego a Derek, lo mismo. Intenté una vez más, escuchando el tono de llamada sin respuesta resonar en la calle silenciosa. Mi pulso se aceleraba, pero no estaba lista para entrar en pánico. Todavía no. Fue entonces cuando llegó el mensaje de texto. Cerraduras cambiadas. No tienes casa. De mamá. Sin saludo, sin explicación, solo una finalidad fría como el acero. Me quedé allí, incrédula, con el pulgar suspendido sobre la pantalla, releyendo las palabras hasta que se volvieron borrosas. Al principio, pensé que tenía que ser un error, tal vez una broma, un fallo, alguna broma dramática. Pero no de ella. Consideré responder algo sarcástico, algo como, vaya, la energía de la reunión familiar se siente diferente este año. Pero no lo hice. No escribí nada en absoluto. En lugar de eso, me quedé allí, en mi porche delantero, sosteniendo una caja de pastel en una mano y mi teléfono en la otra, como una mujer que había entrado en una obra para la que no había audicionado. Mi propia madre me había dejado fuera de casa el día de la fiesta familiar. Fue entonces cuando las lágrimas amenazaron con brotar, no por el shock, sino por el tipo de humillación que se asienta profunda y aguda en el pecho. No solo me habían echado de una casa. Me habían borrado. No fui a la fiesta. En cambio, conduje sin rumbo durante casi una hora antes de terminar en el aparcamiento de un restaurante de 24 horas junto a la autopista. Llamé a Maya, mi mejor amiga, y le conté entre sollozos lo que había pasado. Me dijo que fuera a su casa inmediatamente. Ni siquiera discutí porque, en ese momento, no necesitaba explicaciones. Necesitaba refugio. Maya no hizo preguntas cuando aparecí en su apartamento justo después del atardecer. Con el pastel todavía en la mano, los ojos rojos y bordeados de sal. Simplemente abrió la puerta, me envolvió en un abrazo suave como una manta y me hizo entrar. No había llorado delante de nadie en años, pero en cuanto la vi la seguridad tranquila de su espacio, me desmoroné. Nos sentamos en su sofá en silencio durante un rato. El pastel de limón permanecía sin abrir en la encimera como una reliquia de una versión de mi vida que ya no existía. ¿De verdad cambiaron las cerraduras?, preguntó finalmente. Asentí. Y me dejaron un mensaje de texto. Simplemente frío. Sin advertencia, sin llamada, nada. Ella frunció el ceño, cruzando los brazos. Eso no es solo cruel, es calculado. Todavía no me había permitido llegar a esa conclusión, pero las palabras se quedaron grabadas. Calculado. Más tarde esa noche, después de que Maya se fuera a la cama y yo yaciera despierta en su sofá cama, seguí reviviendo el momento en que pisé mi porche. Pero algo más había empezado a carcomerme. Nunca llegué a comprobar el interior. ¿Qué se llevaron? ¿Qué dejaron? A la mañana siguiente, volví a la casa. No para entrar a la fuerza, solo para mirar, para confirmar que no era algún retorcido malentendido, que no me lo había imaginado todo en la neblina del viaje, la fatiga y la traición. Fue entonces cuando las vi. 3 grandes bolsas de basura negras escondidas detrás de los arbustos al lado de la casa. Estaban atadas descuidadamente, medio caídas como equipaje olvidado. Aparqué al otro lado de la calle, con el corazón latiendo con fuerza, y me acerqué. Dentro de la primera bolsa, mi ropa, arrugada, amontonada y metida como si fueran sobras para un contenedor de donaciones. La segunda, artículos de aseo, botes de champú a medio usar, mi portacepillos de dientes, incluso la taza que usaba para el té cada mañana, la que tenía una grieta cerca del asa. La tercera bolsa fue la que más dolió. Libros, fotos enmarcadas, un collar que mi abuela me había regalado cuando me gradué de la universidad. Todavía estaba en la caja,
ahora de lado entre postales sueltas y la página de un diario roto. No solo me habían echado. Habían empaquetado mi vida y la habían tirado en el césped como basura. Me quedé allí, con los dedos temblando, mirando los pedazos de mí misma que decidieron que no pertenecían allí. Los transeúntes podrían haber pensado que solo estaba buscando algo que había perdido. Pero yo sabía la verdad. Esto no era una pérdida. Esto era un mensaje. Cogí las bolsas y me fui sin llamar a la puerta, sin llamar por teléfono, sin responder al mensaje. Si querían silencio, se lo daría. Pero no el tipo de silencio que esperaban. No el silencio de la rendición. El silencio que planea. Para el lunes por la mañana, algo en mí se había endurecido. No estaba segura de cuándo ocurrió exactamente. Tal vez mientras arrastraba bolsas de basura llenas de mis recuerdos al pequeño apartamento de Maya. O tal vez en el largo silencio que siguió a la revelación. Nunca pensaron que yo contraatacaría. Contaban con la versión de mí que se disculpaba demasiado rápido, que cedía para mantener la paz, que confundía su control con tradición. Pero esa versión de mí ya no existía. Falté al trabajo esa mañana y me senté en la mesa de la cocina de Maya, con el portátil abierto y las manos firmes. No necesitaba buscar venganza. Ya la tenía. Porque el año pasado, después de que mi abuela falleciera y se resolviera el papeleo de la sucesión, mi madre me había pedido que administrara temporalmente el fondo conmemorativo de la familia Collins, un pequeño fondo benéfico en honor a mi abuela. Estaba destinado a apoyar a organizaciones sin ánimo de lucro locales, y como trabajaba en finanzas, confiaron en mí para mantenerlo organizado. Acepté, y como todo lo que emprendo, lo hice a fondo. Hice copias. Hice copias de seguridad de los correos electrónicos. Marqué discrepancias, cientos de dólares por aquí, unos miles por allá, siempre justificados por mi madre con vagas referencias a gastos o donaciones futuras. Algo no encajaba, pero no insistí. No quería crear conflictos. Pero ahora quería respuestas. Abrí la carpeta de Drive que había guardado meses atrás. Archivos PDF de extractos bancarios mensuales, cheques escaneados, correos electrónicos con anotaciones. Un mensaje destacaba. Una factura reenviada de un contratista que era claramente falsa. Otro documento, un cheque emitido a un consultor, el compañero de cuarto de la Universidad de Derek, que no había trabajado en consultoría para organizaciones sin ánimo de lucro ni un solo día de su vida. Sentí que se me cortaba la respiración. Esto no era solo descuido. Era fraude. Un fraude deducible de impuestos bajo el nombre de una mujer fallecida. Me puse en contacto con una abogada que había conocido a través de un panel de finanzas para mujeres el año anterior. Su nombre era Elise Park. Astuta. Precisa, aterradora en el mejor de los sentidos. Atendió mi llamada de inmediato y le expliqué todo. El desalojo, las bolsas, el fondo, la herencia. Cuando terminé, dijo dos cosas. Primero, lo que hizo tu familia es ilegal. Eres la titular registrada de la escritura. Cambiar las cerraduras y retirar tus pertenencias es una exclusión ilegal, a veces llamada desalojo extrajudicial, y podemos actuar de inmediato. Segundo, si tus documentos sobre el fondo conmemorativo son reales, y parecen reales, no solo estamos tratando con un asunto civil. Tu madre podría enfrentarse a una investigación financiera. Guardé silencio por un instante. Y Liz continuó, esta vez con suavidad. Sé que esto es doloroso, pero necesitamos protegerte primero, legal y financieramente. Asentí, aunque no podía verme. Estoy lista. Redactó una carta de cese y desistimiento esa misma tarde, solicitó una orden judicial de emergencia para recuperar el acceso a la propiedad y pidió copias formales del testamento y la escritura al Tribunal de Sucesiones. Su última instrucción, si intentan contactarte, no respondas. Déjalos que entren en pánico. Tardaron menos de 48 horas. El miércoles por la mañana, mientras revisaba la solicitud de la orden judicial con Elise, mi teléfono vibró. Número bloqueado. Dejé que sonara una, dos veces, y luego respondí. Se escuchó una voz suave. Masculina, mayor. Señorita Collins, soy David Lerne. Represento a su madre, Linda Collins. Creo que ha contratado recientemente a un abogado.
No respondí. Continuó, con la voz tensa bajo una capa de calma forzada. Esperamos resolver un pequeño malentendido con respecto a la propiedad de Riverview. Mis clientes están abiertos a la discusión y desean evitar una escalada innecesaria. Ahí estaba, el pánico. Sonreí, aunque nadie podía verlo. Por favor, haga que su oficina envíe un correo electrónico a mi abogada, Elise Park, dije. Ella se encarga de todo a partir de ahora. Señorita Collins, dijo, ahora más urgente. Creo que sería en el mejor interés de todos arreglar esto urgentemente. Arreglar esto. Después de todo lo que habían hecho, querían arreglarlo. Pero algunas cosas no se rompen. Algunas cosas se despiertan. La reunión se celebró en una oficina neutral. En el centro, paredes de cristal, moqueta gris, el tipo de esterilidad corporativa diseñada para contener las emociones. Elise me había advertido, mantén la calma. Sé directa. Intentarán tergiversar la narrativa. No te inmutes. No me inmuté. Linda Collins, mi madre, llegó con una chaqueta gris a medida que, aún así, no podía ocultar la tensión en su rostro. Mi hermano Derek caminaba detrás de ella, con la cabeza ligeramente inclinada. Los acompañaba su abogado, David Lerne, el hombre de la llamada telefónica. Elise se sentó a mi lado, serena, indescifrable. Nadie saludó a nadie. Fuimos directamente al grano. Elise, comenzó Lerne con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. A mis clientes les gustaría ofrecer un camino a seguir, una resolución amistosa con un mínimo escrutinio público o implicación legal. Elise asintió cortésmente. Escuchamos. Deslizó un documento sobre la mesa. Están dispuestos a devolver el acceso a la propiedad de Riverview y a cubrir cualquier coste legal razonable incurrido hasta ahora. A cambio, la señorita Collins se compromete a no emprender más acciones ni a hacer declaraciones públicas sobre ciertos asuntos familiares internos, en particular los relacionados con el fondo conmemorativo Collins. No toqué el papel. En lugar de eso, hablé por primera vez. No. Linda se puso rígida. Avery, no seas dramática. Me giré para mirarla. Cambiasteis las cerraduras de una casa que no os pertenece. Tirasteis mis pertenencias. Hiciste una publicación pública insinuando que traicioné a nuestra familia. Eso no es un malentendido. Eso es malicioso. Los ojos de Derek se dirigieron hacia mí y luego bajaron a la mesa. Lerne se aclaró la garganta. Centrémonos en seguir adelante. ¿Qué es lo que solicita, señorita Collins? Desplegué mi propia hoja de papel. Elise la había mecanografiado esa mañana. La deslicé sobre la mesa, lenta y firmemente. Mis condiciones, dije. Restauración total del acceso y posesión de la casa de Riverview, inmediatamente. Una retractación por escrito y una disculpa pública por las declaraciones difamatorias hechas en línea. Reembolso total de los honorarios legales, alojamiento temporal y daños a la propiedad personal. Renuncia formal a cualquier reclamación, ya sea financiera, emocional o simbólica, sobre el fondo conmemorativo Collins. Acuerdo de que Linda y Derek Collins no entrarán ni se acercarán a la propiedad sin una invitación por escrito. Linda se burló. ¿Crees que puedes mantenernos alejados de la casa de nuestra propia familia? No es vuestra, dije, tranquila y serena. ¿Nunca lo fue? Lerne examinó el papel y luego miró a Elise. ¿Y si nos negamos? Elise ni siquiera parpadeó. Entonces procedemos. Nuestra cliente tiene pruebas de mala conducta financiera en un fondo benéfico que lleva el nombre de un familiar fallecido. Las repercusiones legales y en su reputación serían sustanciales. Linda palideció. Derek se movió incómodamente. Estás amenazando a tu propia madre, siseó ella. No, dije, mirándola a los ojos. Estoy estableciendo límites, del tipo que nunca respetaste. La sala se sumió en un tenso silencio. Luego, Lerne habló de nuevo, esta vez con diplomacia forzada. Necesitaremos un momento para deliberar en privado. Elise y yo salimos al pasillo. Me miró de reojo. Lo has hecho bien ahí dentro. No me siento bien, admití. Es normal, dijo.
Pero ahora tienes el control, y ellos lo saben. El cerrajero ya estaba allí cuando llegué. Y Liz insistió en traer a un profesional de terceros y una escolta policial, por si acaso. Parecía dramático, pero después de lo que había pasado, no iba a correr riesgos. Mi nombre estaba ahora en una orden judicial firmada por un juez que declaraba que yo era la única ocupante legítima de la casa de Riverview. Legalmente, era mía de nuevo. Emocionalmente, no estaba tan segura. Mientras el cerrajero trabajaba en la puerta, me quedé en el porche, mirando el lugar que una vez significó seguridad, la barandilla envolvente que había lijado a mano, el buzón desconchado que no me atrevía a reemplazar porque todavía llevaba la letra de mi abuela en un marcador Sharpie desvaído. Todo parecía igual desde fuera. Dentro, la historia era diferente. El aire estaba quieto, como si la casa hubiera estado conteniendo la respiración. Pero faltaba algo. No una cosa, todo. Habían desaparecido las ollas de cobre que colgaban sobre la estufa desde que yo tenía 5 años. Había desaparecido la colcha pintada a mano que mi abuela había hecho, que una vez colgó orgullosamente sobre la escalera. Incluso las fotos familiares enmarcadas habían desaparecido, contornos en blanco en las paredes donde el sol aún no había llegado. Habitación por habitación, caminé por el cascarón vacío de lo que una vez fue un hogar. Lo peor fue el estudio. El escritorio de mi abuela, su santuario, había sido vaciado por completo. Los cajones estaban vacíos. Sus diarios, los que llevaba desde 1978, se habían ido. También la lámpara antigua en la que me había gastado una fortuna recableando y el pequeño búho de cerámica que usaba como pisapapeles. Faltaba también el relicario de plata que siempre guardaba en su cajón con una foto mía de bebé. Me senté en un rincón de la habitación, con las rodillas pegadas al pecho, sin llorar, simplemente aturdida. Me sentía como una extraña caminando por un museo de la pérdida. El oficial de policía que nos acompañaba se movió incómodamente junto a la puerta principal. Quizás quiera presentar una denuncia por robo por separado, dijo con amabilidad. No podemos obligarlos a devolver nada sin documentación, pero esto no parece accidental. Y Liz sacó fotos con su teléfono, documentando cada pared desnuda, cada objeto desaparecido. La saquearon, dije finalmente. Mi voz sonaba lejana. Se llevaron todo lo que la hacía mía. No, respondió Liz. Se llevaron lo que podían cargar. Pero lo que la hacía tuya sigue aquí. Quería creerla, pero en ese momento, todo lo que sentía era frío. Esa noche, dormí en un colchón desnudo. Sin sábanas. Sin almohada, sin consuelo, solo silencio. No lloré. No me enfurecí. Solo miré al techo y dejé que el vacío se sentara a mi lado. Pensaron que habían despojado este lugar de su significado, pero no entendían algo esencial. Esta casa no era sagrada por lo que había en ella. Era sagrada por quien había confiado en mí para protegerla. Y todavía planeaba honrar esa confianza, sin importar cuántos se hubieran llevado. Lo primero que traje de vuelta a la casa no fueron muebles. Fue una foto enmarcada de mi abuela. La coloqué en la repisa vacía de la sala de estar, justo encima de la tenue sombra rectangular donde solía colgar un cuadro más grande. La foto era de mi graduación universitaria. Su brazo entrelazado con el mío. Ambas riendo, con los ojos arrugados de orgullo. No me había dado cuenta hasta entonces de lo profundamente que necesitaba su presencia de nuevo. La casa estaba en silencio, pero no muerta. Y lentamente, comencé a llenarla, no con cosas, sino con propósito. Contacté a un pequeño equipo de mujeres que había conocido a través de una organización sin ánimo de lucro de educación financiera en la que solía ser voluntaria. En su mayoría eran jubiladas y madres solteras, mujeres que reconstruían sus vidas después de un divorcio, una enfermedad o una pérdida. Les dije que tenía un espacio, uno grande, tranquilo, histórico y esperando algo significativo. A finales de mes, tuvimos nuestra primera reunión en lo que solía ser el salón de mi abuela. Sin arte en las paredes, sillas plegables, una cafetera prestada de malla, pero estábamos allí. Y estábamos hablando de presupuestos, puntuaciones de crédito, deudas estudiantiles, testamentos y sueños. Se sentía correcto. La noticia se extendió. Los vecinos pasaban con productos horneados.
Una mujer trajo a su hija adolescente y me preguntó si la ayudaría a solicitar una beca. Otra mujer dejó una nota debajo de mi puerta. Tu abuela me ayudó una vez. Creo que le encantaría lo que estás haciendo aquí. No era un negocio. No era una organización benéfica. Era algo intermedio, una recuperación. Cuanto más me volcaba en el espacio, menos embrujado se sentía. Volví a pintar la cocina del mismo amarillo pálido que tenía cuando era niña. Planté romero y salvia fuera de la ventana. Reemplacé el estudio despojado con estanterías y añadí un pequeño rincón de lectura, no para replicar lo perdido, sino para honrarlo y seguir adelante. Profesionalmente, mi vida también se estabilizó. Mi jefe, que había oído rumores durante las consecuencias legales, me volvió a llamar para un proyecto importante con un cliente. Queremos tu ojo en esto, dijo. Tienes agallas. Sonreí. No tenía ni idea. Y Maya, ella siguió siendo mi salvavidas. Aparecía con alfombras, lámparas, paquetes de ayuda y ese humor irreverente que me recordaba que yo era más que lo que me habían quitado. No hablé con mi madre ni con Derek durante ese tiempo. Ni una palabra, ni un mensaje. Pero sabía que se habían enterado, porque el silencio, cuando está arraigado en la fortaleza, es ensordecedor. Una tarde, de pie en el salón delantero después de que todos se hubieran ido, vi mi reflejo en el cristal recién pulido de la ventana. La habitación detrás de mí era cálida, llena de energía tranquila y segundas oportunidades. Toqué la repisa, justo debajo de la foto de mi abuela, y susurré, ahora es mía, y finalmente estoy lista para llevarla. La primavera regresó a Riverview como siempre lo hacía, lentamente, con algunos falsos comienzos y una última helada amarga. Pero cuando los narcisos florecieron a lo largo del borde del porche, y el viento pasó de cortante a suave, supe que había llegado el momento. Un año después de haberme encontrado encerrada fuera de mi propia casa, organicé mi propia reunión. Sin invitaciones oficiales, sin tarjetas de lugar grabadas, sin obligaciones alimentadas por la culpa. Solo un grupo de personas que habían estado a mi lado cuando todo lo demás se desmoronó. Maya y Liz, las mujeres de nuestros círculos financieros, algunos vecinos amables y una bibliotecaria jubilada que me había enseñado a catalogar cosas cuando tenía 10 años. Encendimos velas, trajimos platos para compartir, reímos hasta llorar en la misma sala de estar donde el silencio una vez había presionado mi pecho como un peso. No fue un gran acontecimiento, pero era mío. Al anochecer, salí al porche para tomar un respiro. Fue entonces cuando los vi. Mi madre y Derek estaban justo al otro lado de la verja. No entraron, solo se quedaron allí, enmarcados por los arbustos de lilas que mi abuela había plantado. Derek parecía inseguro. Mi madre aferraba su bolso como si fuera una armadura. Avery, llamó ella, su voz más suave de lo que recordaba. Nosotros no sabíamos que tenías gente en casa. No me moví. No saludé. En lugar de eso, caminé hasta la parte superior de los escalones del porche y esperé. Hemos oído hablar del trabajo que has estado haciendo, continuó. Los programas comunitarios, la renovación. Tu abuela estaría orgullosa. Ahí estaba, su intento de paz, pero no una disculpa, ni siquiera un reconocimiento de lo que había hecho. La miré a los ojos. Ella está orgullosa. Lo sé. Derek me miró entonces. Hemos estado hablando de tal vez empezar de nuevo. Respiré hondo, luego bajé un solo escalón, lo suficientemente cerca como para que me oyeran claramente. Reconstruí este hogar desde cero, dije, con voz firme. Y me reconstruí a mí misma también. Lo que hicisteis, rompió algo. No solo entre nosotros, sino dentro de mí. Mi madre parpadeó rápidamente, pero su expresión no cambió. Ya no estoy enfadada, dije. Pero tampoco soy la hija que pensabas que siempre volvería. No dijeron nada. Así que hice lo que tenía que hacer. Os deseo paz. Pero esto, señalé suavemente detrás de mí, hacia la luz cálida que se derramaba por las ventanas, las risas, la comida, la música. Esto es familia ahora. No cerré la puerta de golpe. No me di la vuelta con amargura. Simplemente volví a entrar y dejé que la puerta se cerrara detrás de mí. Más tarde esa noche, mientras los últimos invitados se iban y la casa volvía a quedar en silencio,
Me senté en el sillón de lectura junto a la chimenea, el lugar favorito de mi abuela. En la repisa, su foto brillaba suavemente a la luz parpadeante. No me sentía triunfante. Sentía algo mejor, libre. Libre de necesitar una aprobación que nunca fue mía para ganar. Libre de historias escritas por otros, llenas de culpa y obediencia. Libre de reclamar no solo una casa, sino una vida. Y en ese momento de quietud, finalmente lo entendí. Me habían dejado fuera, pero yo había construido la llave y había vuelto a casa.